Adelante. Todos nosotros podemos ser instrumentos del Señor, la gloria le doy a Él. También quiero agradecer porque en este proyecto el Señor le ha dado sentido a mi vida. Ya yo sé para qué yo estoy aquí, gracias a Dios. Entonces, eso me da felicidad y me da sentido y deseos de avanzar. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Eh, am, no sé si, sí, estoy compartiendo pantalla con ustedes ahora eh, para comenzar con este tema, ¿verdad? Bien, acá está el título. Feliz Año Nuevo, bendiciones para todos. Este devocional es el resultado de mis reflexiones luego de leer un libro pequeñito, titulado de la misma manera, El poder de una promesa, escrito por el pastor Ralph Ringer. Ese libro me lo regalaron en una conferencia de ASI y yo no le había hecho caso, pero lo leí en estos días y yo digo, wow, qué interesante. Y quiero compartir con ustedes lo que aprendí ahí y agregar unas cuantas cosas que las reflexiones me vienen a la mente cada vez que leo alguno de estos temas. Entonces vamos a orar, por favor. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la bendición de tu compañía. Gracias, Señor, por la esperanza bendita que tú nos has dado a nosotros. Y gracias, Señor, porque ahora podemos estudiar un poco de tu palabra y de la forma en que tú eres, Señor. Permite que este estudio pueda tocarnos nuestros corazones, pueda ayudarnos a avanzar, a ser cristianos más entregados a ti, más que te busquen con más amor, con más deseo. Bendícenos a todos y síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces el poder de una promesa. ¿Qué tan poderosa es una promesa? ¿Qué ustedes creen? Bueno, pues depende de quién haga la promesa, por supuesto, ¿verdad? La cita que he tomado como base para el tema de hoy está en Hebreos 13, del 20 al 21, y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un pacto? Según la Real Academia de la Lengua Española, es un acuerdo o un compromiso entre dos partes. Entonces, ambas partes se comprometen a cumplir su parte del trato. ¿Quién propone el pacto? Bueno, pues generalmente el que se quiere comprometer. Por ejemplo, ¿quién propone matrimonio? Bueno, pues el que ama, el que quiere involucrarse con la otra parte, el que se quiere unir, atar o tener una relación. Casi siempre lo propone el que está más dispuesto a cumplirlo, el que no quiere que se rompa. Y por eso los pactos casi siempre tienen garantías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se rompe un pacto? Eso es una pregunta que nos debemos hacer, porque ya que los pactos se hacen, también se pueden romper. Yo me propuse buscar cuántos tipos de pactos, o más bien contratos, tiene el hombre. Y yo me sorprendí de la cantidad de contratos que aparecieron cuando yo busqué en Google, ¿verdad? Hay contratos que se llaman, y los que son abogados aquí sabrán, de arbitraje, de compromiso, consensuales, de adhesión, de cuenta de participación, en fin, un viaje de contratos. Pero lo que siempre sucede es que el contrato o pacto comienza con el asentimiento de las dos partes. Las dos partes están de acuerdo. Por consiguiente, el contrato se rompe cuando una de las dos partes se aparta, ¿verdad? Se olvida o desecha lo que se ha convenido. O sea, cuando falta a su palabra o a su promesa. Entonces, en estas reflexiones vamos a hablar de las actitudes de ambas partes unidas en este pacto eterno que aparece en la cita
que yo les comenté al principio. ¿Y las partes cuáles son? Las partes son Dios y el hombre. Entonces, ¿cómo es y cómo actúa Dios? ¿Y cómo es y cómo actúa el hombre? ¿Y qué hace a uno fiel a su palabra y qué hace al otro tan propenso a romperla? De eso vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a hacer un recorrido. A mí me gusta, como yo enseño a niños en la escuela sabática, a mí me gusta ser muy visual, así que me van a excusar, van a ver un poco de gráficos acá, un poco de imágenes, pero a nosotros los adultos nos gusta también, así que comencemos. Luego de la creación del mundo, Dios le comisionó a sus hijos Adán y Eva cuidarlo y regirlo, y también le dio reglas a seguir y les advirtió las consecuencias de no seguir esas reglas. Entonces ya implícitamente había un pacto, ¿verdad?, entre Adán y Eva y Dios. El sábado era la señal de ese pacto implícito, era el recordativo de esa relación íntima con Dios y la promesa del compromiso que tenía de cuidar lo que Dios había creado. Pero como había dicho antes, cuando una de las partes se aparta del pacto, el pacto que pasa se rompe. Entonces el enemigo de Dios, que era experto ya en romper pactos, puso manos a la obra para que el resto de la creación de Dios también rompiera el pacto que Dios había hecho con él. Y quiero compartir varias lecciones que aprendí sobre la marcha en la lectura. Miren, uno de los errores del hombre que le conducen a romper ese pacto con Dios. Y los que llevan nota pueden empezar a llevarla ahora mismo, si son algunos de ustedes. El error número 1: creer que somos tan sabios, que sabemos tanto o que estamos tan seguros que es imposible que seamos engañados. Ese es el error número 1. Parecía que Adán y Eva no estaban preparados para el engaño, pero no es cierto. Las mismas advertencias del Señor respecto al árbol ya son una evidencia, ¿verdad?, de que no desconocían el peligro. Se sentían seguros de sí mismos, del favor que Dios les estaba concediendo y de todo lo que disfrutaban. Todo estaba tan bien que pensaban que nada podía salir mal y que no podían ser engañados. Y lo mismo puede pasar hoy con nosotros. Miren esta cita que he sacado para completar esta idea. Dice en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, no nos descuidemos, el enemigo tiene formas, pero Dios tiene la respuesta. Si permanecemos conectados a Él y a su Espíritu Santo, Él nos va a advertir del peligro cuando se nos presente. Ahora veamos cómo actúa Dios. Vimos cómo actúa el hombre, ¿verdad? Confío mucho en eso. Ahora vamos a ver cómo actúa Dios. Dios, que sabe lo que ha sucedido, es el primero entonces en buscar a Adán y Eva. Y no viene airado ni violentamente, sino que viene y les cuestiona, no para hacerlos sufrir, sino para ayudarles a reconocer lo que ellos habían hecho y las consecuencias de eso que habían hecho. Y entonces después que se admite o se más o menos se intenta admitir eso, Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso está en Génesis 3:15. Entonces Jesús vino a darles una solución, a darles a conocer el pacto eterno de rescate que tiene para ellos, a enseñarles de qué manera se ha comprometido con ellos con amor ágape incondicional. Y por esa razón es por la que yo particularmente no estoy de acuerdo con representaciones como esta. Ustedes han visto ese tipo de imágenes antes. Miren con qué, a mí no me gusta esa imagen. Eso es como a usted lo botaron, lo sacaron para afuera de una manera violenta, según representa esta imagen, ¿verdad? Y esta pues mucho menos. Miren eso, miren el terror que hay en Adán y Eva cuando eso sucede. El arte desde hace tiempo se ha encargado de transmitir conceptos muy errados acerca de Dios. Y como la gente los está viendo y la gente se ha criado viendo eso, piensa que Dios es de esa forma. Miren, la misma Biblia que dice que Dios
buscó a Adán y Eva y les prometió la solución, también dice que Dios los vistió. Entonces, cuando ellos estaban desnudos, que habían caído de la gracia, Dios los vistió. Ustedes pueden imaginarse ahora con el amor con que Dios los cubrió. Y cuando los cubre, le da ese último abrazo físico y les consuela. Y luego les acompaña fuera del Edén, recordándoles su promesa y animándoles a esperar en ella con fe. Es diferente como nos lo han pintado. Dios es un Dios de amor. Las pieles que cubrieron a Adán y a Eva fueron una enseñanza visual de lo que implica su pacto en beneficio de ellos. Ellos sí mataron al cordero que les vestiría, pero el que los vistió, ¿quién fue? Fue Cristo mismo. ¿Cuántos corderos murieron en ese día? Pues por supuesto 2, uno por cada uno, porque la gracia se aplica personalmente y le doy gloria a Dios por eso también. Entonces pasó el tiempo y Adán y Eva tuvieron hijos, nietos, bisnietos, y la iniquidad que ahora habitaba en los hijos se había hecho tan profunda y tan general que llegaron a considerar la vida de las demás personas como algo indiferente. Si la situación seguía así, entonces no iba a quedar una sola familia que adorara a Dios y por la que fuera posible encarnarse para cumplir el pacto que ya había prometido de rescate. Entonces Dios tuvo que poner remedio para acabar con esta raza malvada antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, a través de Noé, que les predica por 120 años, Dios continuó ofreciendo escape a todo aquel que quisiera aceptarlo. Pero esto nos lleva a el error número 2. El error número dos es creer que es imposible que Dios nos ame tanto. Yo soy tan malo que es imposible que el Señor me acepte, decimos a veces. A veces nosotros mismos somos el impedimento para rendirnos completamente a Jesús y confiar completamente en su pacto. ¿Qué más debe hacer Jesús para demostrar que te ama? ¿Por qué dudar de su amor? Debemos mantener siempre nuestra fe bajo escrutinio. El no confiar en su amor y provisión puede quitarnos la paz. Y Dios dijo que si nosotros veníamos a Él, tendríamos ¿qué cosa? Paz y seguridad. Entonces, no está en nuestras fuerzas, no está en tus fuerzas, no está en las mías. Descansamos en la fuerza de nuestro Dios de amor. Miren esta cita. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, según Romanos 8:39. Entonces debemos confiar en su amor, confía en el amor de Dios. Él te ha dado pruebas para confiar suficientes. Entonces, no hacerle caso a los pactos puede ser mortal, como dentro de poco descubrieron los antediluvianos, ¿verdad? Y estando la gracia disponible, ellos no la aceptaron. Pero los que creyeron en su amor fueron librados. Y Dios no tenía que reafirmar su pacto porque un ser santo que habla la verdad no tiene que decirla 2 veces, está hablando la verdad. Pero por su amor, Él sigue recordando ese pacto a sus hijos. Miren lo que puso ahí, ¿verdad? Él puso su arco, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese arco que vimos es como el mismo arco de colores que rodea el trono de Dios. Y cada vez que lo vemos, recordamos que tenemos un Dios que nos ha prometido su cuidado y su salvación. Entonces pasó el tiempo y más adelante Dios llama a un descendiente de Noé para continuar con su plan y para cumplir la promesa de redención que hizo Adán y Eva. Mírenlo acá. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí ya estaba implícita la llegada del Salvador. Pasó el tiempo y no llegaba el Hijo prometido, por lo que Adán cometió el número 3, otro tipo de error que cometemos muchos, a veces tratando de ser fieles al compromiso con Dios. El proyecto de Dios, que tenía su proyecto, ¿verdad? De cierta forma, pues Abraham comete este error, el número 3, que es creer que podemos hacer nuestros propios planes para ayudar a Dios o adelantar lo que Él ya planeó. Ese es un error que muchas personas que están en la fe, que aman a Dios, cometen, porque quieren, como están ya más o menos sentados, enterados de lo que sucede, pues quieren como meter las manitos y ayudar un poco a Dios. Y el proyecto es de Dios y Él lleva las riendas de su proyecto. Y entonces, desde que nosotros queremos tomar decisiones por nuestras cuentas, sin contar con la dirección de Dios, nosotros dañamos la cosa, entorpecemos la obra, nos complicamos la vida a nosotros y se la complicamos y se la ponemos en China, como dicen algunos, a otros también. Abraham, Abraham metió un problema en su casa, porque aunque él fue impaciente y tuvo un hijo, que recuerden era su obra y no la obra de Dios, Dios sí cumplió con su parte del pacto y envió un hijo por medio de su esposa, el hijo prometido. Ese hijo sí era la obra de Dios porque era un milagro. Entonces había un problema ahora porque ahora habían dos hijos. Entonces, por lo tanto, había rivalidad en esa casa. Y si lo comparamos con nuestra vida, no puede habitar tus obras o mis obras y las obras de Cristo en nuestra vida. Una de las dos tiene que salir de ahí. Y por eso Abraham tuvo que despachar a Ismael. Gracias a Dios, porque él al final decidió irse con el plan de Dios y no con el plan que había preparado por su cuenta o que había aceptado por su cuenta. Entonces, la cita que puede ayudarnos con esto para nosotros personalmente es esta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando Dios ha prometido algo, confía en su palabra. Él te ha dado pruebas de que es fiel. Más adelante, Dios decide probar la fe de Abraham con la vida de su hijo, con el propósito de confirmarle nuevamente el pacto de salvación a la humanidad. Al enviarle al carnero, entonces, como sustituto, bueno, pues Abraham respira aliviado y Dios le dice, de esa forma, no me he olvidado de lo que prometí, yo lo cumpliré. Dios no se ha olvidado de nosotros. Llegamos entonces a Moisés. Para esta época ya el pueblo de Dios era esclavo de Egipto y Dios milagrosamente rescata a este niño de la muerte. Moisés es criado por su mamá en las costumbres de su pueblo, en el pueblo de Israel, y él conoce el pacto prometido. Él sabe que Dios va a mandar un libertador. Y entonces, cuando él tiene edad y poder, siendo ya un hijo adoptivo de la hija del faraón, espérense, ve un abuso y toma la justicia en sus manos. Y entonces mata a un egipcio para resolver un problema, lo que nos lleva al error número 4. Error número 4. Creer que estar en lo correcto justifica una reacción ruda, orgullosa o sin misericordia. Esto nos lleva a quebrantar el pacto de Dios y a dar un mal ejemplo terrible. Moisés tiene un problema. El problema de Moisés es el manejo de la ira. La manera en que enfrentamos el error de otros y hasta la terquedad de otras personas es también un testimonio de si Cristo está al control de nuestras vidas. Y luego de este error, Moisés, bueno, tiene que huir, ¿verdad? A correr fanáticos. Luego de muchos años,
40 para ser exactos, y de amansarse Moisés entre ovejas, bien lejos de Egipto, y de volver a reaprender lo que es la mansedumbre y la paciencia. Dios lo llama. Él no se ha olvidado de su pueblo y de su pacto. Miren aquí cómo Dios llama y dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dirigido por Dios a través de Moisés ocurren milagros maravillosos, ¿verdad? De parte de Dios para lograr su liberación. Y el pueblo de Dios sale de Egipto luego de haber comido del cordero y haber testificado a todos con la marca de su sangre en los dinteles, que participan y creen en el pacto de Dios. Pero el cambio de temperamento o del carácter no es fácil, porque significa darle la voluntad por completo al Señor. Y esa es una de las cosas más difíciles que hay, porque tienen que ver con rendir el yo. Si no, vean el ejemplo de Moisés. Él duró 40 años en el desierto, ¿verdad? Y cuando pasaba algo que no era correcto, la ira se apoderaba de él. Largó los 10 mandamientos. Y Dios le dijo, ven, cállate tú las piedras y súbela, ¿verdad? Y después, cuando ya pasaron los 40 años, golpeó la roca cuando solamente tenía que hablarle ya, y dañó el ejemplo que Dios le estaba dando a su pueblo. Entonces, si eso era Moisés, que veía al Señor cara a cara, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la ayuda del Señor a cada instante para no actuar con los arrebatos de nuestro ánimo, ni con rudeza, ni con soberbia? Miren acá esta cita de 2 Timoteo 2, 24 al 26. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ese es un consejo que Dios nos da claro. Dios te enseña a ser tierno y compasivo como Él, a amar como Él ama. Entonces, miren lo que Dios hizo con su pueblo en el desierto. Luego de eso, Dios les dijo, y dio la orden, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y de esta manera, cerca de ellos cada día, Él les iba a enseñar día a día a cómo depender de Él. Con paciencia, Dios instaura los servicios del santuario. Con Dios les mostraría la obra de Cristo en sus propias vidas y su necesidad de perdón y de reconciliación. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la obra de la santificación en nosotros. Ese santuario somos nosotros cuando dejamos que Dios nos habite. Confía en el poder del Señor transformador. Él ha dado pruebas de que puede cambiarte. Si tú lo dudabas, ahí está el pueblo de Israel que tiene sus bendiciones a pesar de ser tan terco como somos nosotros. En los participantes, en las vestimentas, en los muebles del santuario, en los rituales de cada festividad, el pueblo conoció todos los pasos de la salvación, justificación, santificación y redención, y también dio una vislumbre de los acontecimientos futuros de la iglesia en la historia. Entonces en el santuario también conocieron el día de expiación, y a mí me encantó esta parte y saber que el día de expiación en inglés es Day of Atonement, esa palabra curiosa, que si se divide queda así, at one ment, o sea, y era el día en que se preparaba para estar reconciliados o en una sola mente con Cristo, como debemos estar ahora, ser de una sola mente, del mismo pensamiento de Cristo. Un anticipo de lo que será la comunión eterna con Cristo. Y se debe vivir desde ahora, cuando tenemos la mente de Cristo. Luego de casi 1000 años
de que el pueblo había llegado a la tierra prometida y haber roto el pacto numerosas veces, por cualquiera de las razones y de los errores arriba expuestos, son derrotados y subyugados entonces ahora por Babilonia. Y así llegamos al fiel Daniel, que sabiendo quién y en qué creer y cómo guardar el pacto que se le había dado, estaba en cautividad, en donde debía guardar testimonio mientras ponía en riesgo su propia vida. Entonces, esto nos lleva al error número 5 que muchos cometen. Y el error número 5 es creer que las circunstancias difíciles te pueden obligar o dar una excusa para romper el pacto. No solo Daniel y sus amigos fueron los únicos judíos cautivos llevados a Babilonia, pero fueron, sí, los que se mantuvieron fieles, porque los demás, que también supuestamente creían en Dios, se doblegaron al pecado por temor a perder sus vidas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que la fe de estos jóvenes no flaqueara? Vamos a ver. Miren estas citas. Jeremías dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y miren esta otra en Isaías. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Ellos habían leído esas citas. Ellos estudiaban la santa palabra de Dios y ellos confiaban en esa palabra poderosa del Señor. También ellos habían leído esta cita. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración era parte esencial de sus vidas. ¿Recuerdan que una de las pruebas de Daniel fue dejar de orar a su Dios? ¿Recuerdan? Pero era imposible para Daniel porque ya era su costumbre. Caramba, qué buena costumbre, ¿verdad? Debemos anhelar vidas de comunión permanente con Dios. Pero también sus vidas fueron testimonio del Dios al que servían para todos los que vivieron en su tiempo. El mismo Daniel llegó a conocer a 3 monarcas extranjeros y es muy posible que lleguemos a ver a 2 de ellos en el cielo para la gloria del Señor y por el testimonio de ese hijo fiel de Dios, a pesar de las circunstancias. Numerosas veces Daniel le escribió al Señor, perdón, a Daniel le libró el Señor porque puso su confianza en él. Y con todo su corazón todavía trataba de mantener su parte del pacto, pero su presente, el que estaba viviendo en ese momento, se veía sombrío y él no comprendía cuándo era que iba a cumplirse ese pacto. Entonces ya Daniel estaba viejito, previso lo que había aprendido en la Biblia y lo oró sin descanso por una respuesta. Y Dios alienta su fe contestándole a Daniel. Le da más detalles sobre el pacto del Mesías prometido y le da la fecha de ese evento y de su sacrificio y de otros eventos a futuro en la profecía de los 2300 días. El libro de Daniel enfatiza el control de Dios sobre los reinos terrenales y el ángel enviado entonces promete que Dios confirmará, ¿qué cosa? Su pacto eterno que ha prometido. Vamos a ver esa cita, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa o santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, y después de las 62 semanas, ahí sí, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el desolador vino. Cristo vino, venido al cumplimiento del tiempo, en la cena de Pascua. Jesús dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión del pecado. Él vino como prometió y se entregó por cada uno de nosotros. Dios entregó su vida por nosotros, cumplió su promesa y luego de esto la ha seguido cumpliendo, porque todavía queda un tramo un poquito largo, pero no es difícil si estamos al lado de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo luego de resucitar y antes de partir para ser nuestro sumo sacerdote e intercesor. Esta es la comisión que nos dio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A la llegada del Espíritu Santo, a la vida de los discípulos, el Evangelio entonces se riega como pólvora. Después de su experiencia en el camino de Damasco, Pablo, un acérrimo perseguidor de cristianos que creía ciegamente estar en lo correcto, dejó de pelear con el Espíritu Santo y respondió al llamado de Dios de llevar el Evangelio, la promesa y los beneficios del pacto a los gentiles. En la primera generación de cristianos, mantener el pacto significaba volverlo de conocimiento mundial. ¿No les recuerda lo que está pasando ahora? Es lo mismo. Por siglos los judíos realizaban ritos y tenían muchas costumbres que en su tiempo anunciaban la venida y la obra del Mesías. Pero una vez cumplido el sacrificio que anunciaban, ¿qué les quedaría? ¿Cómo podrían mantener entonces el honor y la antigua fe del pacto y mantener la mente abierta a los nuevos significados y prácticas que ahora iban a instaurarse con la venida de Cristo? Los principales dirigentes judíos les rechazaron, aunque algunos fueron tocados y les siguieron. Entonces Pablo abrió el rango de su predicación y por igual invitaba a judíos y a gentiles a venir a Cristo. Ahí fue entonces de verdad que los dirigentes le pusieron oposición a Pablo y a todos los que predicaban el Evangelio. Con esa actitud de los judíos, entonces, esa actitud humana, llegamos al error número 6. Error número 6. Creer que el pacto es exclusivo y que nadie más puede entrar con las mismas condiciones. En el diccionario humano, en el que yo les dije, les comenté al principio, no aparecía un nombre apropiado para el pacto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque es un pacto de amor ágape. Entonces, de ninguna forma el pacto de Dios puede ser exclusivo si por todos murió Cristo, para que todo el que se acerque y se ligue a Él sea salvo. El que tengamos más años en la iglesia no nos hace ni más santos ni con más derechos delante de Dios. Los padres aman a sus hijos desde el momento en que nacen y permanecen amando. Entonces todos los que aceptan a Cristo de la misma manera somos amados por igual. Dios lo dice claro inspirando a Pablo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios por eso. Dios llama a todos, no importando su condición, ni lo que antes fueron o lo que antes creyeron. Él te puede injertar si eres una rama nueva o te puede reinsertar si ya estabas pero te habías despegado de Él. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. Igual que creó al mundo en 7 días, por medio de un milagro. Ven y ve. Eso es lo que hay que decir. Por su gracia, por su poder, no hay nada que sea imposible para el Señor. Pablo pasó mucho trabajo, pero Dios lo ayudó y pudo predicar a los judíos y gentiles, haciéndoles entender por medio de la analogía de la planta de olivo a la que se rompen las ramas injertas o que se le ponen las ramas injertas, que la familia extendida de Abraham no vendría por una herencia que tenía que ver con la sangre o sanguínea, sino por creer en Jesús como el Cristo y Mesías Salvador. Entonces nosotros ahora somos el Israel espiritual de Dios y no tenemos que tener ningún temor porque
todos tenemos el mismo valor para el Señor. Si la raíz es Cristo, las ramas injertadas pueden alimentarse lo mismo que las ramas originales y pueden dar igual calidad de frutos. Lo importante era que ninguna rama, fuera vieja o nueva, se despegara de Cristo. El árbol de olivo entonces era una continuación del pacto y ahora con nuevas ramas. Ese árbol no le recuerda a un mueble del santuario, mírenlo ahí. Dios no hace nada al azar. La comunidad de creyentes unidas al tronco principal, que es Cristo, alumbrando al mundo con la misma luz de su Espíritu Santo. Ese es el ideal. Pero la lucha que tenemos es contra la carne, porque la carne no se quiere someter. Entonces, esto nos lleva al error número 7. Creer que podemos guardar el pacto completamente o ligeramente separados de Cristo. En todas las generaciones hay 3 tipos de guardadores del pacto. Quiero que los conozcan. Las ramas que están dentro o que nacieron pegadas a la raíz. Las que estaban fuera, que no formaban parte, pero fueron injertas. Y las ramas que se rompieron, pero que volvieron a ser injertas. Este remanente es toda rama aferrada a la raíz o al tronco que es Jesús. Para él no hay ninguna diferencia. Hayas llegado primero, te hayas ido, hayas regresado, hayas llegado a la mitad de tu vida, hayas llegado tarde, a Dios no le importa eso. Lo único que Él quiere es que tú llegues para que tú tengas vida. Y después de que tú llegues, entonces que permanezcas. Esa es la respuesta. Dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ya sabemos cómo permanecer. Hablando con Jesús en oración, recuerdan a Daniel, estudiando su palabra, compartiendo su plan con todo el que podamos, que es nuestra misión, y manteniendo nuestra vista fija en Cristo para no caer en los errores más comunes que los humanos caemos después de haber pactado con Dios. Dios llegará hasta el fin cumpliendo lo que prometió, porque no es un hombre para que miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y ya que venimos desde el principio, terminemos el ciclo de lo que nos toca. Quiero dejarles con estas últimas imágenes de la profecía. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es el Israel espiritual, la iglesia de Cristo a través de la historia. Ha tenido altas y bajas, pero Dios la ha guardado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra es contra los que confían en Dios y en los méritos de Él y guardan su pacto. Pero ya las ramas que somos nosotros, estamos unidas a Cristo. Y aunque la muerte sea la amenaza, solo podemos cumplir su voluntad. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Predicar el evangelio. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Este es el último tiempo que tenemos para dar a conocer el pacto de amor de Dios y para que se conecten a Él todos los que desean ser salvos. Después de que el ángel le escribió o le describió a Juan todo, le dice y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, del 10 al 14. Siempre el deseo de Dios ha sido estar con nosotros y el cumplimiento del pacto que Él mismo estableció para salvar continúa. No porque nosotros nos hayamos mantenido el pacto, sino porque Él ha sido fiel, gloria a Dios, y se ha encargado de mantenerlo por amor a nosotros. Entonces no tenemos que tener miedo. La vida al lado de Cristo es fácil. Es más fácil salvarse que perderse. Es más fácil porque Dios ya ganó por nosotros esa batalla. Deberíamos desear cada día que el Señor nos ayude a reconocer en qué estamos fallando ahora y que Cristo nos pegue a Él, que nos lave cada día en su sangre y nos vista con su justicia y nos llene de deseos de compartir. Es mi deseo para todos nosotros que Dios cada día nos santifique en su pacto eterno de amor, que tiene el poder de su sangre derramada y la garantía de su palabra empeñada. Que el Señor les bendiga.